Nadie sabía por qué aquella mesa del fondo permanecía vacía, justo frente al ventanal empañado de la cafetería. El camarero decía que, cada viernes a las 8, una mujer se sentaba allí, pedía un café con leche y esperaba. Siempre. Sola. Algunos pensaban que esperaba a alguien que ya no existía, otros que simplemente no sabía rendirse. Aquella noche de invierno, sin embargo, algo distinto iba a suceder, porque esa mesa vacía pronto dejaría de estarlo, y la vida de Elena cambiaría para él. Reloj marcaba las 8:10. La ciudad brillaba con luces navideñas, pero dentro del local el tiempo parecía detenido. Elena movía la cucharita con la mirada perdida. Su cita a ciegas no había llegado. Habían hablado durante semanas por internet. Él sonaba amable, divertido, sincero. Andrés se llamaba. Le había prometido que, al verla, sabría que era ella, pero el asiento frente a ella seguía vacío y la soledad se colaba por cada rincón del alma. Pensó en Ixi, en borrar el mensaje, olvidar la cita, seguir con su vida. Pero justo cuando se levantó, la puerta se abrió con un sonido de campanita y el viento trajo consigo 2 pequeñas figuras cubiertas de nieve. Eran gemelas. Llevaban abrigos rojos y el cabello trenzado. Caminaron con timidez hasta su mesa y una de ellas, con voz suave, dijo: «Señorita Elena». Elena se quedó helada. «¿Su papá?», preguntó sin entender. Las niñas asintieron. Antes de continuar, si crees, Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Por qué mencionaban al hombre con quien debía encontrarse? Miró alrededor, buscando una cámara, una broma, algo que explicara lo imposible, pero solo vio a las niñas, con las mejillas rojas del frío y los ojos llenos de una inocencia desconcertante. En sus manos, una de ellas sostenía una nota doblada. Dijo que se la diéramos si se retrasaba. Susurró en Elena, la abrió con las manos temblorosas, reconoció la letra. Y las palabras eran simples, pero perturbadoras. «Gracias por venir. No me busques afuera. Ya estoy aquí». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer esas palabras. «Ya estoy aquí». Miró a su alrededor, pero nadie la observaba. Solo las gemelas, que permanecían de pie, expectantes, como si esperaran una señal. La cafetería seguía siendo el mismo refugio cálido de siempre, con el murmullo de las conversaciones y el aroma a pan recién hecho. Sin embargo, para ella, todo había cambiado. Esa nota transformaba la cita en un misterio, y el misterio en miedo. «Niñas», dijo con voz temblorosa, «¿dónde está su papá?». Una de ellas se encogió de hombros. «Nos dijo que vendría en unos minutos, que si llegábamos primero, lo esperáramos con usted». Elena trató de sonreír, pero su mente no encontraba lógica alguna. ¿Por qué un hombre enviaría a sus hijas pequeñas solas a una cita a ciegas? ¿Y cómo sabían tanto sobre ella? Cada detalle coincidía en su nombre, el lugar, la hora exacta, todo menos la presencia del hombre que debía estar allí. El camarero se acercó otra vez. «¿Todo bien, señorita?» «Sí, claro», mintió Elena. «Estoy con mis sobrinas». El hombre sonrió y se alejó, sin sospechar nada. Pero Elena no podía apartar la vista de la nota. La volteó, buscando algo más, y descubrió algo que no había notado al dorso. Había dibujado un corazón con 2 iniciales dentro. E más en el aire se volvió más pesado. Recordó que Andrés le había contado que era viudo,
que tenía 2 hijas y que había perdido a su esposa hacía 3 años. Pero en ninguna de sus conversaciones mencionó dónde vivía. Nunca enviaba fotos. Siempre decía que prefería mantener el misterio hasta verse en persona. Ahora, ese misterio parecía un laberinto del que no podía salir. ¿Dónde viven ustedes?, preguntó, tratando de sonar tranquila. No muy lejos, respondió la más pequeña, en la casa azul, junto al parque. ¿Y su mamá? Las niñas bajaron la mirada. Papá dice que ella también está aquí, pero no podemos verla. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Cómo que no pueden verla?, susurró. Solo la escuchamos, dijo la otra niña. Cuando papá toca el piano, ella canta. Elena tragó saliva. Aquello no podía ser cierto. Sin embargo, había algo en la voz de las niñas, en su mirada sincera, que la dejó inmóvil, y entonces lo sintió en un ligero aroma a jazmín, tan real que por un segundo creyó no estar sola, antes de seguir con lo que descubrirá Elena al buscar respuestas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte las historias que nos recuerdan que a veces lo imposible es solo el comienzo. Elena no pudo dormir esa noche. Las palabras de las niñas le daban vueltas en la cabeza. Papá dice que mamá está aquí, pero no podemos verla. Era absurdo, inquietante, y sin embargo, había algo profundamente triste en esa frase. Pasó horas frente al teléfono, leyendo una y otra vez los mensajes de Andrés. Cada palabra sonaba más enigmática ahora. Ninguna foto reciente, ninguna llamada, solo textos cálidos, llenos de promesas, pero vacíos de pruebas. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba respuestas. Y la única pista que tenía era la casa azul, junto al parque. La encontró sin dificultad. Era una vivienda antigua, de fachada celeste y ventanas de madera. Las cortinas estaban corridas, y el jardín, aunque cuidado, transmitía una sensación de abandono. Elena dudó antes de tocar la puerta. No sabía si estaba cometiendo una imprudencia o siguiendo el llamado de algo más profundo. Dio 3 golpes suaves, en silencio. Cuando estaba por irse, la puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor apareció en el umbral, con el rostro pálido y una expresión sorprendida. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Busco Andrés y a sus hijas. Me dijeron que vivían aquí. La mujer la miró fijamente, como si sus palabras le resultaran imposibles. Andrés, repitió en voz baja. ¿Está segura? Sí. Anoche me encontré con sus niñas, las gemelas. Dijeron que su padre llegaría tarde. En el rostro de la anciana se tensó. Sí, ahorita, dijo con voz quebrada. Andrés y sus hijas murieron hace 3 años, en un accidente justo antes de Navidad. Elena retrocedió un paso. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No. Puede ser, murmuró. Yo las vi, hablé con ellas. Me dieron esta nota. Sacó el papel del bolso y lo extendió. La mujer lo miró, temblando. Esa es su letra, susurró. Él siempre escribía así. El silencio llenó el aire. Desde el interior de la casa llegó un sonido tenue, en un piano, una melodía suave, nostálgica. La mujer cerró los ojos. Esa era su canción, dijo. Siempre la tocaba cuando las niñas cantaban con él. Elena sintió el corazón encogerse. Había algo más allá de la lógica, algo que la estaba llamando desde el otro lado del miedo. Si crees que el amor trasciende el tiempo y la muerte, suscríbete ahora y sigue esta historia hasta el final. Lo que Elena descubrirá cambiará todo lo que creía posible. Elena no sabía si salir corriendo
o cruzar el umbral. Aquella casa parecía detenida en el tiempo, impregnada de recuerdos que se negaban a desaparecer. La anciana, que se presentó como Clara, la invitó a entrar con un gesto suave. El aroma a madera vieja y flores secas la envolvió de inmediato. Sobre la repisa vio fotografías Andrés Songienchi con las dos gemelas abrazadas a su cuello. Eran exactamente como las había visto la noche anterior. La misma ojopao, las mismas trenzas, la misma mirada. Eran mi hijo y mis nietas, dijo Clara. El día del accidente, Andrés iba camino a encontrarse con alguien. Nunca supimos quién era. El auto perdió el control y su voz sí quebró. Desde entonces, a veces, escucho el piano por las noches. Siempre la misma melodía a Elena. Sintió un escalofrío. Recordó aquella nota y las palabras de las niñas: ya estoy aquí. Todo encajaba de un modo imposible. ¿Puedo escuchar?, preguntó. La mujer asintió y ambas avanzaron hasta la sala. El piano estaba allí, cubierto por una fina capa de polvo, pero con las teclas limpias, como si alguien las hubiera tocado recientemente. En Clara se sentó en un sillón. Escucho esto casi todas las noches, pero cuando entro, el sonido desaparece. Elena se acercó, pasó los dedos por las teclas. Una nota grave resonó en la habitación, profunda, vibrante. La melodía comenzó a fluir sola, sin que ella la tocara. Clara se llevó una mano al pecho. «Es él», susurró. «Es Andrés». San Elena retrocedió un paso, los ojos fijos en el piano que tocaba solo. No había viento, ni explicación lógica, pero el sonido era real, nítido, cargado de emoción. Y entonces, entre las notas, escuchó algo más: la risa de las niñas. Esa risa inconfundible que había escuchado en la cafetería. Elena cayó de rodillas. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. «¿Qué quieren de mí?», murmuró. «¿Por qué?». Clara, temblando, se acercó a ella. «Tal vez eras la persona que él iba a conocer aquella noche», dijo. «Tal vez necesitaban cerrar el círculo, terminar lo que quedó pendiente». El piano cesó de golpe. El silencio fue tan profundo que parecía absorber el aire, y en ese instante Elena lo comprendió. Anne no estaba allí por casualidad. Antes de continuar con el misterio final que revelará la verdadera conexión entre Elena y Andrés, recuerda suscribirte. Historias como esta nos recuerdan que el amor, incluso cuando se apaga la vida, sigue buscando su destino. Esa noche, Elena no regresó a casa. Clara insistió en que se quedara. Afuera, la tormenta hacía que el viento golpeara los postigos, y cada crujido de la madera sonaba como un susurro lejano. En el silencio de la madrugada, Elena se levantó. No podía dormir. Caminó hasta la sala, guiada por una intuición que no lograba explicar. El piano estaba allí, cubierto por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Se acercó lentamente, Anne sobre las teclas. Había una hoja doblada. No estaba antes. La tomó con manos temblorosas. Era la misma caligrafía de Andrés. Decía: no era una cita para conocerte, era una cita para despedirme. Elena sintió un nudo en la garganta. Debajo, una segunda línea, casi borrada por el tiempo. Anne, gracias por haberme hecho creer que el amor podía regresar, aunque solo fuera en palabras. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Entendió entonces que Andrés no buscaba compañía, buscaba redención. Había muerto camino a su cita con ella, la mujer que lo había escuchado, que lo había hecho sentir vivo otra vez.
a través de mensajes y palabras. Su alma no había podido marcharse. Sin cerrar ese ciclo, el piano volvió a sonar, suave, como si las notas flotaran en el aire. Elena no se asustó esta vez. Se sentó frente a él y apoyó las manos sobre las teclas. «Estoy aquí, Andrés», susurró. «Ya puedes irte». Una brisa tibia recorrió la habitación. Clara apareció en el umbral, con lágrimas en los ojos. «Se están despidiendo», dijo. Con voz temblorosa, el sonido se volvió más ligero, más distante, hasta desvanecerse por completo. Y, en ese instante, el aroma a jazmín llenó el aire una vez más. Era como si la casa respirara alivio. Elena miró a Clara y sonrió entre lágrimas. Él solo quería cumplir su promesa, no dejarme esperando antes de descubrir cómo Elena honrará esa última conexión entre la vida y lo eterno. Suscríbete y acompáñanos hasta el final. Lo que viene a continuación es la parte más conmovedora de toda esta historia. El amanecer llegó con una calma extraña. La tormenta se había disipado y los primeros rayos del sol pintaban de oro las paredes de la casa azul. Elena se sentó junto al piano, todavía con el papel entre las manos. Había pasado la noche entera pensando en todo lo ocurrido. Lo imposible había tomado forma frente a ella, y aunque una parte de su mente intentaba explicarlo, su corazón ya no necesitaba respuestas. Lo que había sentido era real. Andrés de algún modo había regresado para despedirse. Clara preparó café y se sentó frente a ella. «A veces», dijo, «los que amamos no se van del todo, solo esperan a que los recordemos con paz». Elena asintió. «Anoche comprendí algo. Él no quería que yo lo viera. Quería que yo lo entendiera». Ambas guardaron silencio, mientras una luz suave se filtraba entre las cortinas. Entonces, Clara señaló algo sobre el piano. «Miren entre las teclas». Había una flor marchita. «Una gardenia». Elena la tomó con delicadeza. En su tallo, atado con un hilo rojo, había un pequeño anillo de plata. Dentro, grabadas con precisión, estaban las iniciales Emma Same. Las lágrimas volvieron a caer, no de miedo, sino de gratitud. Era el último mensaje, una promesa cumplida. Elena salió al jardín y enterró la flor bajo el viejo rosal que crecía junto a la entrada. Luego levantó la vista al cielo. Por un instante creyó ver dos figuras pequeñas riendo, corriendo entre la luz. «Las gemelas». «Gracias», susurró. «Pueden descansar ahora, Anne». Esa tarde regresó a la cafetería donde todo había empezado. La misma mesa del rincón, el mismo aroma a café recién hecho. Se sentó y pidió una taza. Cuando el camarero se la trajo, notó algo extraño sobre el plato había una nota escrita con la misma letra de Andrés. Decía: «A las almas que se buscan siempre se encuentran. Gracias por esperarme». Elena sonrió. Por primera vez en años, sintió paz. Sabía que no había perdido a nadie, solo había ayudado a alguien a encontrar el camino de vuelta a casa. Y así terminó aquella historia. Pero si tú también crees que las almas se reconocen más allá del tiempo y del espacio, suscríbete al canal y acompáñanos, porque cada historia que compartimos puede recordarte algo que tu corazón ya sabe a lo invisible. También puede ser real. Semanas después de aquella noche, la vida de Elena parecía haber vuelto a la normalidad. Volvía al trabajo, hablaba con amigos, sonreía cuando debía hacerlo, pero por dentro algo había cambiado profundamente. Cada vez que el viento soplaba con suavidad
Oía, muy lejos, las risas de las gemelas. No era un sonido claro, sino un eco suave, como si el pasado se negara a desaparecer por completo a una tarde. Mientras ordenaba sus cosas, encontró un sobre sin remitente debajo de la puerta. Dentro había una fotografía. Era ella, sentada en la cafetería, sonriendo, frente a Vela, el asiento vacío. Pero al mirar con más atención, distinguió algo en el reflejo del ventanal, una figura masculina, difusa, con un gesto tranquilo. Andrés en Elena sintió el corazón apretarse, pero no de miedo. Aquella imagen no era una advertencia, sino una despedida. Detrás de la foto, una frase escrita con la misma caligrafía de siempre: gracias por esperarme hasta el final. Ahora puedes seguir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente entendía el sentido de todo. Andrés no había regresado solo por él, también lo había hecho por ella, para enseñarle a soltar, a confiar, a abrir el corazón nuevamente. Esa noche volvió a la casa azul. Clara la recibió con una sonrisa serena. «El piano no ha vuelto a sonar», dijo. «Tal vez porque ya encontró su melodía», respondió Elena. Ambas se abrazaron en silencio, y por un instante el aroma a jazmín volvió a llenar el aire, no como un fantasma, sino como una caricia que decía: «Ann, estoy bien». Si crees que el amor verdadero nunca se apaga, aunque cambie de forma, suscríbete y acompáñanos. Lo que Elena hará después te hará creer una vez más. En los milagros cotidianos, Elena decidió que no podía guardar aquella historia solo para sí. Había sido testigo de algo que escapaba a la razón, pero que había tocado lo más profundo de su alma. Así que un domingo por la mañana llevó flores frescas al parque donde las gemelas solían jugar. Se sentó en el banco frente a la fuente, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra fluía con una paz desconocida, como si alguien le guiara la mano desde otro lugar. Contó todo: Ann, la cita fallida, las niñas, la nota, la casa azul, el piano que tocaba solo. No como una historia de fantasmas, sino como un testimonio de amor que había cruzado los límites del tiempo. Al terminar, escribió la última línea: «A veces las almas no buscan amor nuevo, solo quieren cumplir las promesas que dejaron atrás». Cerró el cuaderno y respiró profundo. En ese momento, el viento sopló con una suavidad casi humana. Una hoja de papel se desprendió y cayó frente a ella. En el dorso, alguien o algo había escrito una frase que la dejó sin aliento: «Ann, gracias por contar nuestra historia». Las lágrimas rodaron sin tristeza. Era la confirmación que necesitaba. Supo entonces que Andrés, las gemelas y Clara siempre vivirían en algún rincón de su memoria, no como un recuerdo oscuro, sino como una melodía que la acompañaría por el resto de su vida a meses después. Aquella historia se publicó en una revista local. Miles de personas la leyeron y muchas le escribieron contándole experiencias parecidas, señales, encuentros, sueños. Elena comprendió que lo que había vivido no era una excepción, era un recordatorio de que el amor, incluso después de la muerte, sigue buscando caminos para manifestarse. En una tarde, al cerrar el piano de su casa, escuchó una última nota suave. Como un suspiro, Ann sonrió. «Hasta pronto, Andrés», dijo. «Ya no duele esperarte». El silencio que siguió no fue vacío, sino completo. Y así, aquella historia que comenzó con una cita fallida, terminó siendo un encuentro eterno, porque a veces lo que creemos perdido solo está esperando ser recordado. Ann, sí, esta historia te tocó el corazón.
Suscríbete al canal. Cada semana compartimos relatos reales y ficciones inspiradas en el poder invisible del amor, la fe y la esperanza. Y recuerda, las coincidencias no existen. Son el lenguaje secreto del destino.